Ok, bueno, vamos a comenzar con este webinar. Les doy la más cordial bienvenida. Eh, ¿Qué tanto tiene que ver este tema de la medición de espesores con la CEA, con las normas americanas, con la STPS y por qué no con protección civil? ¿Ok? Todas estas normatividades son de manera conjunta para poder realizar la medición de espesores en sus tanques de almacenamiento subterráneo. ¿Ok? Vamos a ir de la mano tocando estas normas en su momento. Voy a ir explicando cuál es la aplicación de cada una de ellas en el proceso de la medición de espesores. Por favor, si tienen una duda en el momento, no hay problema. La aterrizamos, la aclaramos. Lo importante aquí es disipar todas las dudas, ¿ok? Al final también va a haber una serie de preguntas y respuestas sin ningún problema. Pero les comento, si tienen la duda en el momento, no hay problema, la tocamos y sin tema, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. La medición de espesores por ultrasonido. ¿De dónde surge este tema de la medición de espesores? Han escuchado recientemente hablar sobre la sustitución de tanques, ¿no? La norma 05 de la CEA nos habla que después de 30 años tenemos que hacer una sustitución de tanques. La UL 58 es una norma de Estados Unidos en la cual se fabrican los tanques de acuerdo a esa normatividad. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estos tanques? Bueno, son de acero al carbono de tipo ACTM acero A36. La CEA en el 2019 publica 5 criterios. ¿Ok? Dentro de esos 5 criterios nos habla sobre un expediente de integridad mecánica. Tiene muchísimo que ver con la medición de espesores. Ahorita vamos a ver por qué. En el objeto criterio segundo establece como buena práctica contar con un expediente de integridad mecánica. ¿A qué se refiere con expediente de integridad mecánica? Es una serie de requisitos o puntos que debemos de contar con información sobre nuestros tanques. Por ejemplo, nuestra factura. Es muy importante contar con nuestra factura de nuestros tanques porque ahí nos va a proporcionar información clave, la longitud, el diámetro, la altura, la capacidad de litros para el cual fue diseñado y el acero. Por otro lado, también es importante contar con los planos, eh, número TAG, que es un número que viene grabado en el tanque, es importantísimo. Y el expediente se conforma de 23 puntos. Son 23 puntos, pero aquí me voy a enfocar en los que hablan sobre el tema de la medición de espesores. Dentro de esos puntos está el expediente de medición de espesores. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más adelante. En el criterio cuarto, ya estamos en la velocidad de corrosión. La velocidad de corrosión se refiere a la medición de espesores. ¿Ok? ¿Qué es la velocidad de corrosión? El desgaste que ha sufrido mi tanque durante todos estos años de operación. ¿Ok? Es el espesor original de construcción o valor nominal menos el espesor mínimo, que son nuestras tapas, nuestro envolvente, todo el cuerpo del tanque entre los años de operación. Es importantísimo contar con nuestra factura, porque de ahí determinamos pues, el desgaste que ha sufrido en nuestro tanque, la velocidad de corrosión. Todo esto referente al API 653 en el apartado 6.3.3, las normas americanas. Ahí vemos una simple ecuación de cómo los ingenieros calculamos una vez haciendo las mediciones en sus tanques, vamos a calcular la velocidad de corrosión. En el inciso V nos habla sobre revisión de ensayos no destructivos. ¿Ok? ¿Qué son los ensayos no destructivos? Son técnicas en las cuales ingenieros expertos revisan la integridad mecánica del tanque. ¿Ok? ¿A qué me refiero con la integridad mecánica? Si no ha sufrido
alguna fisura en la soldadura, que pueda tener alguna filtración al subsuelo, algún ecosistema, mantos acuíferos. Todo esto va a depender de la zona donde está ubicada su estación. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, la inspección visual es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos al súper, ¿no? Y vamos a comprar una fruta, nosotros hacemos una revisión, una inspección visual sobre la calidad del producto. Es lo mismo que hacen los ingenieros en el tanque. Un ojo experto, entrenado, hace esta revisión dentro del tanque, ¿ok? Determinando el espesor de la soldadura, la garganta, con herramientas de medición de soldadura. Del lado derecho vemos un aparato, un equipo para poder medir la velocidad del sonido. Entonces, nos arroja información sobre la medición de su placa, del tanque. Información específica de cada punto dentro de su tanque, ya sea tapas, envolventes. Ahorita les voy a platicar cómo se caracteriza un tanque, cómo son las mediciones. Yo no puedo medir pues en la tapa, en el envolvente, en ciertas partes que yo quiera. No, todo va de acuerdo a una norma, se caracteriza de acuerdo a las normas internacionales, que ahorita les voy a comentar más adelante. ¿Ok? La caracterización del tanque. Todo eso va referente al API RP 1631. Es cuadricular el tanque. O sea, la caracterización no es otra cosa más que los ingenieros entran, caracterizan el tanque. Ahí vemos una imagen donde se ven como taches en color rojo. Es una caracterización de este proveedor. Se tienen que caracterizar las tapas y lo que es el cuerpo del tanque. ¿Ok? Deben de ser caracterizaciones no menores a 3 pies, o sea, cada 90 centímetros. Son detalles muy técnicos, pero creo que es importante mencionarlos. Aproximadamente para un tanque de 100,000 litros se hacen 776 mediciones, ¿ok? Todo va a depender de la longitud del tanque. Las características de todos los tanques pues son diferentes. Entonces, aproximadamente en horas, pues son 14 horas las que se lleva por tanque, ¿ok? Quiero aclarar, antes de que siga con el tema de la medición de espesores, es un expediente de integridad mecánica por tanque, aclaro. Cada tanque debe tener su expediente de integridad mecánica, la documentación de sus mantenimientos preventivos, etcétera. Expediente de medición de espesores, facturas, planos, etcétera, para cumplir con los 23 puntos. Es importantísimo que cada expediente es por tanque, ¿ok? Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es el espesor mínimo de la placa? ¿Ok? Les comentaba, en la factura viene el diámetro del espesor de la placa, del tanque. El espesor mínimo es 0.123 pulgadas a 3.12 milímetros, de acuerdo a la OL 58. Si estamos por debajo de estas mediciones, nuestro tanque, bueno, ya tendríamos ahí un tema de ver toda una planeación para retirar los tanques, ¿ok? Porque ya no pasaría la prueba de medición de espesores. Y lo que les comentaba hace un momento, ya estaríamos comprometiendo la integridad mecánica del tanque. Ya podríamos tener algún derrame, alguna fuga de combustible al subsuelo. Entonces, es importante mencionar que este es el espesor mínimo, ¿ok? Si no pasa el informe, les comento, tienen que hacer la planeación de abrir fosa, las disposiciones ambientales para el desecho del tanque, o sea, no es nada más de que yo ya no pasó el tanque, tengo que hacer una fuerte inversión, claro, por los tanques, todo lo que conlleva, no sé, reforzar la fosa, si es la oportunidad correcta para hacer la ampliación de la capacidad del tanque, si era de 50,000 litros, pues ahora no sé, lo quiero de 100,000, ¿no? Entonces, es toda una planeación de ingeniería, eh, desde que me traigan el tanque, abrimos la fosa, tenemos que utilizar la grúa, tenemos que sacar todos los permisos pertinentes
para pues hacer el cambio de tanques. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar unos ejemplos sobre las picaduras. Pueden observar que son picaduras pues bastante pues considerables, ¿no? Podría decir que están muy comprometedoras a la integridad mecánica del tanque. Pero, les comento, en la inspección visual, los ingenieros tienen que hacer mediciones de estas picaduras. Hacen unas mediciones con un vernier, determinan cuál es la profundidad de estas picaduras y posterior a eso se arrojan resultados. Si estas picaduras en la suma de un cuadriculado de 4 mediciones es menor o igual a 2 pulgadas, pues también ya tenemos comprometido nuestro tanque. En la parte de abajo es muy interesante porque las picaduras no se ven tan profundas. Entonces, ahí, ¿qué corresponde hacer? Hacemos una medición a detalle, hacemos un cuadriculado y se realiza la medición de espesor a detalle exclusivamente en esa parte. Les comento, todo depende del experto certificado en la inspección visual y medición de espesores para que determine este tipo de actividades, ¿ok? Bueno, ya les expliqué las normas que se refieren sobre la fabricación de los tanques, la caracterización de los mismos, el espesor mínimo, que es la inspección visual. Vamos a entrar ahora en el tema de cómo se hace realmente la actividad ya en campo. ¿Qué es lo que yo necesito para poder hacer una medición pues correcta, de acuerdo a los tiempos que les mostré? Es importantísimo tocar estos puntos. ¿Ok? La norma 05 ASEA 2016, en el apartado 8.6.2, nos habla sobre el monitoreo de espacios confinados. Recuerdan que cuando iniciamos este webinar, tienen mucho que ver muchas normas, muchas autoridades. Les comentaba que la STPS, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Protección Civil. Vamos a comenzar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como son trabajos de alto riesgo, nos aplica la norma 033. ¿Por qué son espacios confinados? Porque son espacios que hay una limitación de oxígeno. Ingresar a los tanques es una limitación de oxígeno y estoy también aplicando trabajos en alturas, porque miden por lo regular de altura 3 metros, arriba de 1.8 metros sobre el nivel de referencia y es un trabajo en alturas. Entonces, el equipo debe de estar capacitado para poder realizar este tipo de actividades en los espacios confinados. Es importante aquí mencionar que ustedes como centro de trabajo deben de contar con procedimientos de seguridad. Si todas las normas aplicables de la STPS deben de ustedes contar con procedimientos de la norma 02, procedimientos de la norma 04, 05, de la 09, todas las normas de la STPS que les aplican, ustedes las deben de tener en físico, ¿ok? Además de cumplir con la autoridad para cualquier inspección, visita y demás, es importante cuando se realizan este tipo de actividades. ¿Por qué? Ustedes ya tienen un procedimiento, ustedes en teoría tienen que estar capacitados, entrenados para poder apoyar. A lo mejor ustedes no son los expertos para ingresar el tanque, hacer la medición de espesores, pero sí deben estar capacitados en poder apoyar al equipo que está ahí realizando la actividad. Por ejemplo, deben de tener acordonada el área, eh, revisar las condiciones del tanque, que su proveedor de limpiezas nos los entregue en óptimas condiciones para poder hacer el ingreso. ¿Ok? Estos espacios confinados, les comentaba, es importante que ustedes den aviso a la autoridad de la protección civil, porque el personal está entrenado, certificado y calificado para poder ingresar a los tanques, pero es importante poder aclarar los riesgos que hay en un espacio confinado. Puede haber personas que se desmayen si ingresamos a una atmósfera peligrosa y pues puedan ocurrir pues una
una situación pues más grave, ¿no? Que es lo que no queremos. Les comentaba el monitoreo de concentración de oxígeno, monitoreo de vapores inflamables, sistema de extracción mecánica portátil y un equipo intrínsecamente seguro. ¿A qué se refiere con un equipo intrínsecamente seguro? Pues que no nos genere ninguna chispa. Están prohibidos bajar teléfonos, todos los equipos que puedan generar una chispa. Ustedes también deben estar muy al pendiente de los proveedores que ahí no vayan a realizar un acto inseguro y pueda ocasionarles un problema a ustedes como estación, porque al final del día los proveedores están trabajando dentro de sus instalaciones, entonces ustedes deben de exigir que cumplan con las medidas de seguridad, ¿ok? Los que les comentaba, debemos de dar aviso a Protección Civil, ustedes deben de obtener un permiso, deben de realizar el trámite antes de que nosotros pues vayamos a hacer la medición de espesores, porque si vamos y no tienen el permiso por parte de Protección Civil, pues pueden tener ahí un tema, ¿no? No sé, alguna multa o alguna otra situación. Entonces es importante avisar a la agencia que van a parar operaciones y a Protección Civil, ¿ok? Debemos de contar con un procedimiento de operación segura. Los ingenieros de Soteclab llevamos un procedimiento de operación segura, ¿ok? En el cual nos describe paso a paso cuáles son los riesgos de la actividad, cuál es el equipo de protección que yo debo de utilizar, eh, los radios, que son las vías de comunicación muy importantes, es la única vía de comunicación desde el interior del tanque hasta la parte externa, ¿ok? Análisis de riesgos de la actividad. Ustedes como permisionarios deben de revisar estos documentos y los deben de firmar. A lo mejor no son expertos, pero el personal que realiza esta actividad debe de hacerles una explicación de cuáles son los riesgos que hay al entrar al espacio confinado y trabajos en alturas. ¿Ok? Ustedes deben estar enterados de todos estos riesgos para poder firmar este tipo de documentos. Toda esta documentación se va al expediente de medición de espesores. ¿Ok? El personal de SOTEC está certificado en ensayos no destructivos, en inspección visual y medición de espesores. Es importante que también muestren un DC3, un certificado de competencias de habilidades laborales. ¿Ok? Con estos documentos avalamos que el personal que realice este tipo de actividades pues tenga la competencia. ¿Ok? No queremos personal inexperto que nos pueda generar un problema a ustedes como permisionarios realizando una actividad pues de alto riesgo. ¿Ok? Es importante mencionar que Sotec Lab, el equipo de ingenieros de medición de espesores, no hace la limpieza de tanques. Quiero aclarar esto. Ustedes deben de buscar un proveedor en el cual haga la limpieza del tanque. Deben ingresar pues el personal limpiando el tanque con agua, agua a presión y demás, pero el tanque debe estar perfectamente limpio. Como mínimo, nos los deben de entregar 12 horas antes de que el equipo de Sotec haga la medición de espesores. ¿Por qué es importante? Para que los vapores pues salgan, ¿ok? Se desgasifique el tanque, ¿ok? Es importante que nos entreguen limpio los tanques. Y ustedes me preguntarán cuánto tiempo aproximadamente se hacen los de la limpieza de tanques. En mi experiencia, se tardan también aproximadamente como 12 horas. 12 horas haciendo la limpieza de tanques. ¿Okay? Para que vayan haciendo una planeación de primero tengo que hacer mi limpieza de tanques, es en tanto tiempo, después de que ya están limpios mis tanques, tengo que esperarme por lo menos 10 a 12 horas a que venga el equipo de Sotec y realice las mediciones. Entonces, es toda una programación del tiempo para que ustedes tengan contemplado el tiempo que va a estar pues parada la estación. ¿Ok? Y lo que les comentaba,
El método de medición de espesores es un método usando el pulso eco de contacto. Utilizamos un equipo de medición específico con un algoritmo específico en este equipo para realizar la medición de espesores. ¿Ok? Debemos de realizar una muestra de la atmósfera antes de ingresar al tanque. Las limpiezas ecológicas ya realizaron su trabajo, en teoría ya salieron los vapores. El equipo de SOTEC debe de asegurarse que no hay una atmósfera peligrosa. ¿Ok? Metemos nuestro aparato al tanque para el muestreo de la atmósfera. Si el aparato nos dice, nos arroja una alerta de que hay una atmósfera peligrosa, tenemos que esperarnos por lo menos 30 minutos. 30 minutos nos debemos de esperar y posterior a esos 30 minutos realizar otra medición. ¿Ok? Por eso es importante que hagan toda una planeación sobre las limpiezas ecológicas, el tiempo para que salgan los vapores y posterior a eso nosotros asegurarnos que efectivamente no hay atmósferas peligrosas. Les comentaba, es un trabajo de alto riesgo y no queremos ningún tipo de accidentes dentro del tanque. Debemos de asegurarnos que las condiciones para ingresar al tanque son seguras. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la vía de comunicación? Debemos de ir con un equipo en el cual hay ingenieros adentro del tanque, por lo menos 3 personas haciendo la medición de espesores y un vigía y un supervisor de seguridad. ¿Ok? Los canales de comunicación pues, son mediante radio, equipos intrínsecamente seguros que no generen ninguna chispa y esa es la vía de comunicación. En la imagen que les muestro pueden observar un ducto, ¿ok? Es un ducto, es un ventilador en el cual va a realizar los cambios de aire que el personal esté abajo, ¿ok? Como les comento, es un espacio confinado donde hay una limitación de oxígeno. Deben de hacer cambios constantes de aire. Vemos la escalera en el cual pues es un trabajo de alturas, ¿ok? Debemos de bajar con todas las condiciones de seguridad óptimas para no sufrir alguna caída. Pueden observar que este tanque tiene un material epóxico, es un recubrimiento. Ese recubrimiento les ayuda a que la velocidad de corrosión no sea tan rápida, ¿ok? En estos tanques se pueden dar cuenta ya el recubrimiento ya empieza a desprenderse del tanque por el tiempo en el cual pues ya cumplió su tiempo de vida este recubrimiento. Es como por ejemplo cuando nosotros colocamos el impermeabilizante en nuestras casas, en el techo, vamos a evitar que haya filtraciones durante cierto tiempo, pero después del tiempo de vida de este impermeabilizante, pues ya tenemos que cambiarlo y volver a recubrir. Es exactamente lo mismo que pasa con el recubrimiento de los tanques. Pero, ojo, este recubrimiento de los tanques, a partir del 2016, en una norma de Estados Unidos, también menciona todos los tanques deben de estar recubiertos de ese material epóxico. Cada uno de nosotros debe de saber cuáles son las condiciones de su tanque, si tiene ese recubrimiento tóxico o no lo saben, ¿ok? Es importante pues tener esta información de la mano porque con ese recubrimiento la velocidad de corrosión va a ser menor. Pero el equipo de espesores, una vez entrando al tanque, ya hicieron inspección visual de las tapas, del envolvente, del piso, y se percata que hay recubrimiento, tenemos que remover ese recubrimiento. ¿Por qué tenemos que removerlo? Porque esa capa tiene unas milésimas de espesor. Entonces, si nosotros hacemos la medición con ese recubrimiento, estaríamos haciendo mediciones incorrectas. Es por eso que se procede a que tengamos el tanque limpio, esté seco, esté cuadriculado. Después de que esté caracterizado, hacemos la remoción, hacemos una limpieza sobre esa remoción del recubrimiento epóxico y nos va a arrojar una medición correcta. ¿Ok? Entonces,
Si ustedes lo quieren hacer el recubrimiento epóxico, también hay proveedores que realizan ese tipo de recubrimientos después de la medición de espesores. No antes, porque no tiene caso que después de la limpieza ustedes hagan el recubrimiento y pues nosotros vamos a tener que removerlo. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el informe. Nosotros ya hicimos sus mediciones, nosotros tenemos un tiempo de entrega aproximadamente de una semana después de cada medición del tanque. ¿Ok? En una semana ustedes tendrían su informe. Este informe de espesores de primera instancia se va para el expediente de integridad mecánica, en el cual estamos determinando la velocidad de corrosión del tanque y bueno, si puede seguir operando o no. En el mejor de los casos, pues que cumple con los espesores mínimos de acuerdo a la UL 58, está bien, en perfectas condiciones mi tanque. Vamos a hacer una próxima medición dentro de 5 años. Ahorita les voy a explicar por qué dentro de 5 años o puede ser menos. ¿Ok? Les comentaba, ese informe les sirve para hacérselo llegar a la agencia, en el cual ustedes demuestren que la integridad mecánica de los tanques no está comprometida. Pasó la prueba de espesores. ¿Ok? De acuerdo al API 653, en el apartado 6.3.3, ustedes pueden revisar esta información. Y bueno, si no tenemos una factura, pues ¿qué pasa, no? No va a haber otra más que ingresemos al tanque y midamos el espesor, porque no hay un estadístico, no tenemos una referencia de cuánto es el diámetro y el espesor del tanque. Entonces no hay de otra más que ingresar al tanque, tener un estadístico, se determina, ¿sabes qué? No tienes recubrimiento epóxico, va a ser una próxima revisión dentro de 2 años. ¿Para qué? Ya tenemos un antecedente y dentro de 2 años vamos a ver cómo es el comportamiento del tanque. ¿Ok? Vamos a tener un estadístico. Y se preguntarán, ¿quiénes pueden hacer este tipo de informes? Pues SOTEC es un laboratorio acreditado ante la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. ¿Ok? Vamos con el elemento 11 del SACISOPA. ¿Ok? Les comentaba todas las normas que se relacionan, ya hablamos de la STPS, ya hablamos de normas americanas, ya hablamos de normas de la Agencia de Protección Civil. En el SACISOPA, en el elemento 11, nos habla sobre procedimientos para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer, cómo se van a asegurar sobre la integridad mecánica de los tanques? No hay de otra más que ustedes hagan sus mantenimientos preventivos y predictivos. En este caso, el mantenimiento predictivo es la medición de espesores, porque de acuerdo a análisis de mediciones, se hace una predicción de cuál es la velocidad de corrosión durante ciertos años y cuándo va a ser la próxima revisión. Pues es que es importante que ustedes vayan armando su expediente de integridad mecánica por tanque. Vuelvo a tocar el tema, es por tanque, la medición de espesores es por tanque. Deben ustedes contar con un layout de dónde se encuentran sus espacios confinados. En este caso sería pues los tanques y las cisternas. Deben de tener toda esa información. Un layout específico de las características del tanque, tapas, envolventes y demás. ¿Ok? Todos estos mantenimientos, bueno, les sirve también a ustedes para que una unidad de inspección pues les dé el dictamen de la norma 05. ¿Ok? También vamos a hablar del sistema de gestión de mediciones, en el cual, bueno, debemos de evidenciar el mantenimiento de nuestros tanques. Debemos de hacer verificaciones de los sensores, debemos de hacer mediciones, debemos de calibrar nuestros tanques. Hay sistemas en los cuales nos arrojan alarmas sobre si hay alguna fuga,
algún sobrellenado. Todo ese tipo de equipos debe de estar pues, verificados, mediciones y calibrados constantemente. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Creo que he tocado los puntos más importantes sobre la medición de espesores. Tiene mucho que ver con la integridad mecánica de los tanques, pero bueno, ese es otro tema muy aparte. Simplemente me enfoqué en lo que necesitamos para la medición de espesores, de dónde surgen estas normas americanas, quién fabricó mis tanques, protección civil, los permisos que necesito de trabajo, de operación, plan de trabajo para realizar las actividades de medición de espesores. O sea, son cosas que van de la mano. Vamos con la serie de preguntas y respuestas. Eh, los escucho. Vamos a disipar todas las dudas que ustedes tengan. Con mucho gusto. Los escucho. Si no quieren hablar, pues pueden escribirme aquí en el chat de cuáles son sus dudas. Ok, bueno, esperamos en lo que formulan sus preguntas. A ver, no sé quién se anima, quién tiene preguntas. Todo fue muy claro. Los escucho, ¿eh? Me parece que alguien está formulando una pregunta. Ok, a ver, esta es la primera pregunta. Ok, perfecto. El tiempo de vida, de acuerdo a las buenas prácticas de la norma 05 y al fabricante que es la UL58, nos habla que son 30 años. Va a depender mucho de las condiciones del tanque, ¿ok? Si tenemos un antecedente que ustedes hayan hecho una medición de espesores, entonces puede ser de 5 años, pero si no tenemos ningún antecedente, se removió el recubrimiento epóxico, entonces la velocidad de corrosión va a ser más acelerada. Entonces yo recomiendo que sean 2 años. Todos los tanques son diferentes de acuerdo a la zona. No es lo mismo un tanque que esté en una zona, por ejemplo, en Estado de México, a una zona que esté en el mar. Entonces la velocidad de corrosión va a ser totalmente distinta. Ok, vamos con la segunda pregunta. Ok, sí, nosotros, el laboratorio de Sotec Lab cuenta con ingenieros certificados en ensayos no destructivos y, bueno, tenemos la certificación, lo había comentado, ante la EMA, el laboratorio de Sotec Lab, en el área de metal mecánica. El costo, bueno, se lo proporcionan mis compañeros del área comercial. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, por aquí lo había pasado. La CEA publicó 5 criterios en los cuales habla sobre debemos de realizar un estudio que nos determine la velocidad de corrosión. ¿Cuál es ese estudio? Es la medición de espesores. ¿Ok? Lo publicó en el año 2019 para la velocidad de corrosión.
Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos años la agencia podría extender este tipo de vida del tanque mientras el espesor sea adecuado? Como les comentaba, tenemos que hacer mediciones, eh, mantenimientos predictivos para poder, mientras la integridad mecánica del tanque evaluada por expertos no esté comprometida, podemos seguir otorgando certificados dependiendo de 2 a 5 años. Una vez que esté comprometido la integridad mecánica de los espesores mínimos que les comentaba, entonces ya tienen que hacer una planeación porque ya está comprometido el tanque. Entonces, lo que les comentaba, ya pueden tener ahí una fuga que pueda afectar a algún ecosistema o al subsuelo. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Con ese estudio de espesores ya no tiene que cambiar tanque, ¿es correcto? Ustedes tendrían un respiro porque ustedes estarían evidenciando a la autoridad que sus tanques pues tienen aún tiempo de vida porque el desgaste de su placa pues aún no compromete su tanque. Les comento, el expediente de integridad mecánica es una parte, esta parte de medición de espesores conforma al expediente, pero sí efectivamente pueden llevar este informe de medición de espesores. Les comento, Sotec Lab tiene la acreditación y personal certificado. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, es correcto. La medición de espesores sirve para ampliar un poco más la vida de los tanques. ¿Por qué? Mientras no lleguemos al espesor mínimo y los expertos dictaminen que no está comprometido el tanque, ya sea en inspección visual, alguna soldadura que pueda haber una fuga del combustible, pues no hay ningún problema. Se expide el certificado y ustedes tienen ahí un respiro para poder ir planificando pues, el cambio de tanques. Sabemos que es una inversión muy fuerte, ¿no? O sea, toda la obra de abrir la fosa, cambiar los tanques, es una inversión muy fuerte. Y también, pues, los permisos que ustedes tienen que gestionar y la disposición final en temas de medio ambiente del tanque, porque no es nada más de que saco mi tanque, traigo nuevo y el otro, pues, por ahí lo dejamos, ¿no? No, tiene que ser disposiciones finales correctas de acuerdo en temas de medio ambiente. Eh, En un año, ¿cuánto se degrada el espesor de mi tanque? Va a depender mucho de la zona. Todos los tanques son diferentes. El equipo ingresa con el medidor de espesores por ultrasonido. Puede haber partes donde la medición de espesores, un ejemplo, en la tapa nos dé un espesor más alto, en la parte del suelo sea más baja. Entonces, se tiene que hacer todo un cálculo para poder dictaminar la velocidad de corrosión. Vamos con la siguiente pregunta. Mis tanques este año cumplen los 30 años, entonces la unidad me va a pedir mis estudios. Sí, es correcto. Es correcto. Después de 30 años, ya les van a empezar a pedir eh, pues sus estudios, sí o sí. Así es que vayan pues ahí preparando la información, sus facturas, si es que las tienen, que es importantísimo las facturas, porque ahí viene información muy útil, les comento, para el equipo de espesores. Vemos el diámetro, la densidad de la placa. ¿Okay? Si no tenemos esa información, nosotros tenemos forzos, no hay un antecedente, solamente tenemos la referencia del espesor mínimo de la UL 58, que es 3.12 milímetros, pero no tenemos un antecedente de cuánto mide sus tanques. Entonces nos vamos siempre bajo norma, tenemos que hacer la medición de espesores y de ahí tenemos que hacer una medición, un ejemplo en 2 años, para poder ir generando un estadístico. ¿Ok? ¿Alguien más? No sé si tenga alguna duda.
Les comento, es importante que ustedes planifiquen con tiempo esta medición de espesores. Les comentaba, tenemos que encontrar nosotros, el equipo de Sotec Lab, limpios los tanques, porque no queremos que vaya a pasar un accidente, que el tanque esté aún mojado con agua y residuos de combustible, podamos tener un accidente dentro del trabajo. Utilizamos escaleras para medir el techo del tanque. Entonces, es muy importante contar con todas esas buenas prácticas de seguridad para no poder ocasionar un accidente dentro de su centro de trabajo. ¿Alguien más? Aquí tenemos tiempo, ¿eh? No se preocupen, vayan formulando su pregunta. Aquí con todo gusto un servidor eh, les ayuda a resolverlas. Para eso estamos. Perdón, ¿eh? Ok, hay otra pregunta. Ok, nosotros utilizamos el equipo, primero utilizamos una escalera para poder descender al tanque. Posterior a eso, utilizamos una escalera específica. Los tanques por lo regular tienen una altura de 3 metros. Entonces, hay 3 ingenieros de ensayo no destructivos debajo del tanque haciendo la medición. No logramos alcanzar con el equipo para la medición de espesores, no logramos alcanzar. Es por eso que nos apoyamos de estas escaleras. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, bueno, del tema de medio ambiente, impacto ambiental, desconozco la verdad. Ese tema sí totalmente lo desconozco. El tema de impacto ambiental, tendríamos que revisar esa parte. Un servidor es especialista en el tema de la medición de espesores, pero en el tema del impacto ambiental no tengo el conocimiento. Pero igual podemos revisar esta información. Aquí en CMX 360 contamos con expertos en materias de medio ambiente. Podemos revisar este tema y resolver las dudas con todo gusto. Claro, voy a pasar al slider a los espesores mínimos de acuerdo a la UL 58. Aquí están. 0.123 pulgadas o 3.12 milímetros, de acuerdo a la OL 58, que es la norma de fabricación de los tanques. ¿Ok? Esa es la norma, es una norma americana. Y ahí están los espesores mínimos. De nada. Con todo gusto, ¿eh? Más las preguntas que ustedes, las que sean necesarias, aquí las vamos resolviendo.
Ok, ya tenemos otra pregunta. Sí, hay más preguntas de qué. Buen día, sí comparto la presentación. Claro que sí, con mucho gusto les compartimos la información. ¿Alguien más? ¿No hay preguntas? ¿Alguien más está escribiendo? Claro que sí, sí, se los compartimos sin ningún problema con el área de marketing, se los hace llegar. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, quiero agradecerles su tiempo que se dieron para estar en este foro. Recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve para nada. Un servidor, el ingeniero David López Coyote, a sus órdenes. Muchas gracias, que tengan un excelente día